¿Qué tal? Muy buenas noches. Está a punto de comenzar un nuevo filandón en la 8 León y en la 8 Bierzo. Vamos a hablar del tiempo. Nos va a acompañar, ya está en nuestras instalaciones, acaba de llegar el delegado en Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Pablo Álvarez. Con él vamos a hablar de las circunstancias que nos han acompañado en los últimos días, de las previsiones para los próximos meses y de muchas cuestiones relacionadas con un tema que muchas veces puebla las conversaciones habituales, pero en el que no profundizamos o no tenemos el criterio científico suficiente que nos va a aportar, como decimos, la EMET en la persona de su delegado en Castilla y León. Vamos a comenzar ya, como decimos, ya ha llegado a nuestras instalaciones, empezamos un nuevo filandón. Comenzamos, como les decíamos, el filandón en la 8 León y en la 8 Bierzo, ya saben, en este nuevo formato en el que las dos delegaciones aunamos fuerzas para llevarles los temas que consideramos más destacados en la actualidad, más interesantes, en los que hay que profundizar y, cómo no, toda la situación que hemos vivido relacionada con el tiempo, las nevadas, el frío, ha puesto de nuevo el foco en la información meteorológica, las consecuencias, lo que nos pueda venir a partir de ahora, y por eso queremos que alguien que sabe mucho de esto, alguien que lo estudia continuamente, nos arroje un poco de luz a todas estas cuestiones. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Álvarez, al delegado en Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este filandón. Nada, un placer estar aquí en León con vosotros. Para charlar con Juan Pablo también nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y como decimos, programa que hacemos en la 8 León y en la 8 Bierzo, también nos acompaña la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias también por acompañarnos a los dos. Entramos ya en materia, comenzamos ya este filandón, esta charla con Juan Pablo Álvarez. Yo, para entrar en materia, le quería preguntar si estamos poniendo mucho más el foco en la información meteorológica últimamente, si esto es una tendencia que ya viene de atrás, si se sienten mucho más expuestos, porque cada poco estamos hablando de todas estas condiciones y mirando a los que nos tienen que decir qué va a ocurrir como si fueran pues auténticos gurús que tienen que dar siempre en el clavo. ¿Se sienten más expuestos últimamente con tanta información que se vierte? Bueno, siempre el tiempo ha sido una cosa de la que se habla. Tú te encuentras con alguien en el ascensor y lo que vais a hablar va a ser del tiempo, posiblemente, ¿no? Y entonces es un tema que siempre ha estado ahí. La verdad que ahora, con todos los medios que hay y con todo lo que hay en Internet, hay gente que está más al tanto de todas estas nuevas novedades, predicciones, observaciones y todo en Internet. Entonces es casi muchas veces un comentario general. Hace años quizás era mucho menos. Yo cuando empecé no creo que tampoco había esto de Internet y tanta y tanta información. Incluso meteorología era casi desconocido en muchos sitios. Ahora sí que está, digamos, como meteorología, como una cosa de predicción, está muy extendido. Bueno, pues aquí también le vamos a poner el foco. Yo quería empezar haciendo un poco de abogado del diablo con tres preguntas en una. Lo primero, ¿qué le sugiere el nombre de Greta Thunberg? Lo segundo, ¿el cambio climático es un negocio o el cambio climático es un nuevo nicho de empleo? Greta, bueno, que no me sale. Greta Thunberg. Pues sí, una chica que se dedica a viajar por todo el mundo con este tema, es lo que yo sé. Sí, pero ¿qué le sugiere? Porque me imagino que en fin, tiene una parte de espectáculo y tiene probablemente una parte de razón. Insisto que hago de abogado del diablo, sí, sí. Me parece que el cambio climático lo es todo ahora, ¿no? Sí, yo para mí, el cambio climático para mí es una cosa de estudio, para mí es más preocupante. Entonces yo cuando he visto pues, a esta chica Greta, la he escuchado, pero vamos, que no la he seguido directamente. Es más, si la he visto en la televisión o lo que sea, yo he cambiado a otra cosa, porque lo que dice no me interesa en ese aspecto. Por eso le preguntaba si el cambio climático es un negocio, que intuyo que para ella sí. Bueno, fíjate, el cambio climático, cuando empieza esto en el año 78 o por ahí, cuando empieza el primero y habla de, creo que le pone a su título, al artículo que hace, no sabía qué título pone y creo que habla de cambio climático, coincidió con una década que fue muy fría, con lo cual la gente como
como diciendo que cómo va a haber un cambio climático si estamos cada vez, o sea, y hablaba del calentamiento, ¿no? Sí, era el hecho de su artículo. Y dice, ¿cómo vamos hacia un calentamiento si ha hecho la década más fría? El año 71, 72, 73 fue de lo más frío. Esto es imposible. Entonces, a partir de ahí se realizaron muchos estudios respecto a esto del cambio climático, y con eso me quedo, con esos grupos de científicos que han intentado, que han intentado y lo han logrado demostrar y dar las mejores informaciones a los políticos para que tomen las mejores decisiones respecto a esto y demostrar sin duda lo que está ocurriendo. Delegado, lo que sí es cierto es que el cambio climático o el calentamiento global, parece que hemos endulzado un poco la expresión, nos ha perseguido durante las últimas décadas, se han hecho políticas expresamente para ello, y no sé si es verdad que la mano del hombre, las emisiones a la atmósfera, inciden determinantemente en el tiempo. Yo hago un paralelismo entre León y Ponferrada en cuanto a zona industrial y zona menos industrial, más de servicios. Las emisiones con las térmicas, con las minas, han sido mucho más incisivas en el Bierzo. Y no sé si en esta distancia tan corta puede haber incidido en el tiempo, en el clima, en ambas partes de la provincia. Mira, eso es una cosa más global que tan local. Ya la globalidad se notó en los años 70 también con el tema del agujero del ozono. Se pensaba que el Ecuador era una frontera y que lo que estábamos aquí vertiendo no podía pasar al otro hemisferio. La sorpresa fue cuando el agujero del ozono de la Antártida y que había partículas que se habían creado en el hemisferio norte. Ahí, o sea, esto es global. Lo que esté ocurriendo en cualquier punto del globo, al cabo de cierto tiempo, nos está afectando. Lo que ocurre aquí en León puede venir de cualquier otro sitio y a lo mejor no precisamente de Ponferrada y al revés. O sea, esto es una cosa global. Y respecto a lo que es una cosa muy importante es, hoy hemos tenido un pequeño efecto invernadero. Es un efecto invernadero natural que siempre lo hemos tenido. Hoy han subido las temperaturas. ¿Por qué? Porque ha venido un frente. Ese frente trae vapor de agua. El vapor de agua es un gas que absorbe el calor que despide la Tierra por la noche, lo absorbe y lo vuelve a reenviar. Entonces, esto es lo que estos días anteriores, como los cielos estaban despejados, eso se iba al espacio y se perdía, nos enfriábamos. Eso es un pequeño efecto invernadero natural. Pero el peor efecto invernadero es el CO2. Es mucho más potente, absorbe mucho más y es mucho más potente que el vapor de agua. Y el CO2 somos nosotros. Nos ha sorprendido precisamente que después de una borrasca como Filomena, con mucha nieve, con pues esa situación de un tiempo extremo, haya generado precisamente en Madrid, por ejemplo, una boina de contaminación. Ese es el efecto precisamente, ¿no? Claro. Porque parece que no había muchos coches circulando en ese momento por Madrid, quizás sea el tema de calefacción, no lo sé. Claro. Pero el hecho de que haya una boina de contaminación en Madrid después de un temporal como este parece que nos sorprende, ¿no? Claro, pero ha sido también por esa inversión que se ha creado luego, después de Filomena, después de que ha pasado. Si nos vamos hacia antes, las temperaturas más bajas quizás se daban en zonas altas de España, aquí en Castilla y León, pues en las zonas más altas de las montañas, y quizás no tan bajas. Cuando se ha pasado y se ha establecido el anticiclón, han empezado a dar bajas, o sea, temperaturas más bajas en zonas como Aranda de Duero, en zonas más cerquitas de los valles fluviales, en las zonas más bajas, y en cambio en las altas, como en las capitales que pueden estar más altas, Ávila y Segovia, las temperaturas eran ligeramente más altas. Cuando digo ligeramente, quizás -5, -6, pero es que estamos hablando que nosotros era -13. Eso es la inversión térmica. Eso lo mismo ha ocurrido en Madrid, y esa inversión térmica impide los movimientos verticales, que se escape. Entonces, aunque no circulen coches, como decían, que supongo que luego han estado circulando alrededor de Madrid, las calefacciones, ahí se va quedando también toda esa contaminación. Sí, hoy nos movemos en una disyuntiva muy curiosa, ¿no? Tenemos el COVID y los políticos y toda la sociedad se mueve en esa disyuntiva de COVID, o sea, salud o economía. Y hace poco, bueno, en el caso de León, siguiendo un poco la estela de la pregunta de Marisa, nos hemos movido en la disyuntiva de carbón, minería del carbón o CO2. En esa disyuntiva, ¿usted dónde se coloca? ¿Carbón o CO2? Sí, es decir, seguimos con la minería, el carbón ha sido precipitado su cierre, aunque eso ya forma parte de la política y de los políticos, pero esa disyuntiva nos tiene que colocar igual que nos coloca ahora en o COVID, es decir, o salud, o economía. Claro, ¿Sacamos el carbón o producimos CO2? Me preguntas una cosa en la que yo puedo decir cualquier cosa y no soy nada importante. Yo como persona y como lo que estoy viendo, lo que está ocurriendo, yo prefiero que no se emita más CO2 a la atmósfera. Ya hay bastante. Es que no solamente es eso lo que se está ocurriendo con el CO2 que está en la atmósfera, la subida de temperaturas. Es que
los mares lo están absorbiendo, lo están volviendo más ácido. ¿Qué va a pasar con la pesca en el futuro? Es mucho más complejo el tema del CO2, pero claro, a mí no, es muy cómodo decir, ¡hala!, que se deje de circular los coches, todos eléctricos. ¿Y qué? Que es muy fácil decirlo, pero luego hay que poner, pero ahí ya, fuera el carbón. Yo como asturiano lo siento mucho, ¿qué quieres que te diga? En mi tierra se han cerrado muchas minas. Mira, ¿sabes lo que pensé una vez hace poco? Soy muy malo para los nombres y para los lugares, pero hace unos años me vino cuando este niño que se quedó atrapado en un sitio, ¿y qué fueron? Sí, cuando fue la, si no hay minas la brigada de salvamento. Y no hay estas brigadas, pensé, fíjate lo que pensé, si está cerrado todo. Fue el pensamiento que tuve en ese momento. Continuando con el tema de las borrascas, es lógico que algo está cambiando, no sé si es el cambio climático, no sé si es pues la evolución natural de la meteorología, pero evidentemente borrascas desde octubre, ya van 7 con esta última Gaitán, son extremas, son situaciones que no sé si podemos gestionar las personas, los humanos, y sin embargo está incidiendo extraordinariamente en la economía, como decía Joaquín, bueno, en todos los aspectos de la vida. ¿Cuál es la deriva de la climatología, del tiempo, de la meteorología? Ya no digo en todo el mundo, pero sí, por ejemplo, en Castilla y León. Sabemos que hay muchas más semanas de verano en Castilla y León, ha subido la temperatura muchos más días a más de 30 grados, algo está cambiando. ¿Qué está incidiendo en ese cambio? ¿La evolución natural o lo que estamos haciendo nosotros? Vale. En primer lugar, lo de las borrascas, el que se le pongan nombres no significa que haya más. Si nos vamos... serán las graves, digo yo. Sí, pero en el año 95 pasaron, creo que fue en el año 95, 97, no me acuerdo mucho, y en diciembre, lo sé porque yo venía, eran Navidades, pasaron 2 o 3 muy seguidas entre diciembre y febrero, y en las Navidades además fue una de ellas, que aquí, cuando yo subí al Huerna, había tumbado a un camión, que en las Landas hubo más de 1 millón de árboles caídos, en las Landas en Francia, sin luz. Era lo que se llamaban las ciclogénesis explosivas, que parece que se han olvidado. Sí. No, y pasaron varias, me acuerdo. Sí. En otro año me acuerdo que también hubo varias. Una de ellas tiró un pabellón deportivo en Cataluña. Hubo, no sé si murieron algunos niños o algo. Me está diciendo que memoria meteorológica tenemos 0. Sí, porque os olvidáis de aquellos años en que pasaban, se tiran unos años, pero esta es la evolución normal en nuestras latitudes, es lo normal. Entonces habrá época en que tendremos de pronto un anticiclón como en el año 88, que me acuerdo que estaba yo en ese momento en Galicia, pero muy persistente, enero del 88, que yo creo que fue la última vez que hubo aquí esas nieblas que duraban casi 30 días seguidos sin levantarse. Esas son las del Bierzo, las de Ponferrada, en la olla, ¿no? También hay metidos. Y entonces dirán, llevamos no sé cuánto tiempo sin llover, esto es el cambio climático, es que ahora parece que todo lo van al cambio climático. Sí. No, es la evolución natural en nuestras latitudes. Y bueno, la temperatura, pues sí, está bien contrastado que hay, y además una correlación directa entre aumento de gases de efecto invernadero con aumento de temperatura. Es lo que digo, cuanto más gases haya en la atmósfera que está absorbiendo ese calor, lo está devolviendo a la Tierra. Es calor que se pierde. Pero una cosa, aquí vivimos gracias, hace siglos, si no fuese por ese efecto invernadero, el natural, aquí tendríamos 15 grados bajo cero de temperatura media, o 30 y tantos, creo. O sea, que tiene su parte, pero la parte natural, digamos, el vapor de agua sobre todo, que decía antes. Y nos hemos empachado de escuchar que ya no nieva como antes. Y de repente viene Filomena y viene el anterior, que bueno, estábamos discutiendo antes si se llamaba Bella o no, pero bueno, vienen las dos borrascas, la de Navidad y la que se produce Filomena, que empieza el día 7. Sí. Ayer el Gobierno aprobó la catalogación como zona catastrófica en Madrid y en otras 7 o 8 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. ¿Usted cree que León, por ejemplo, que obviamente es lo que nos ocupa, debería tener una consideración de zona catastrófica prácticamente todos los años en algunas partes de la montaña de León, porque nieva todos los años? Es que como nieva todos los años es lo normal. Claro, pero, es lo normal. Pero en la protesta, por ejemplo, de los alcaldes de la montaña de León, significa eso, dice, tenemos que dedicar muchos recursos a luchar contra la nieve durante todos los años, durante todos los inviernos, y esos recursos se detraen de servicios esenciales para los ciudadanos.
Luego le preguntaré por la despoblación y si tiene algo que ver con esto. Con la despoblación. Claro. Mira, yo lo que tengo en mi memoria y lo que me han contado es las grandes nevadas que había aquí, que sobre todo en situaciones del norte, que en los pueblos de León prácticamente quedaban incomunicados y que los que vivían en los pueblos hacían verdaderos túneles entre una casa y otra para pasar la noche, todas las noches en una casa para calentarse, digamos. La última de este estilo, lo digo así que haya sido importante, creo que ocurrió en febrero de 2015. De una nevadona, bueno, y en 2018, perdona, en febrero, en Villablino tuvo que ir la UME a rescatar, pero digamos que ha sido lo normal, es lo normal, y yo creo que en eso es lo que tienen en cuenta siempre la normalidad, la frecuencia para, digo yo, en esta cosa de catastróficas o seguros, o no sé cómo va. Lo que es cierto es que el tema tiempo es absolutamente recurrente, lo tenemos en el día a día, toda la sociedad, y yo creo que históricamente también lo han tenido, porque al margen de lo científico, que es lo que maneja usted, siempre ha habido tiempos populares, como las cabañuelas, sí, o incluso el zaragozano, que lo hablábamos antes. Es decir, no sé si tiene mucha base científica, pero lo seguimos, lo han seguido en muchas generaciones precedentes, y no es baladí el decir que acierta y mucho. ¿Así? ¿Cree científicamente en esas posibilidades populares de manejar el tiempo y acertar? Eso es una climatología. Eso en todo caso, bueno, primero lo de las cabañuelas, que yo no sé eso de coger unos días de agosto y las témporas y coger lo que va a ocurrir en los 7 meses siguientes. Eso es pues como, yo qué sé, esto de Aries, Escorpio y tal, que te dicen lo que... Es que es lo mismo, no tienen una razón científica, yo eso no lo veo. Tiene más fuerza para mí los refranes, que eso sí que es una climatología. Pero que se están echando a perder todos, porque no se están cumpliendo últimamente, sí, últimamente demasiado. Había uno que no sé, que este año se ha cumplido por los pelos, que era aquello de por los santos nieve en los altos y por San Andrés nieve en los pies. Casi se cumple, pero últimamente no es cierto, se va retrasando esa llegada de las primeras nieves. Yo espero que se cumpla el día año de nieves, año de bienes, dadas las circunstancias, no, pero bueno. Eso seguro que sí. Sería tremendamente importante en este año, que venimos del año 2020, que ha sido terrible, y este principio del 21 también está siendo terrible. Pero esto que acaba de comentar de los refranes, al final la climatología o cualquier ciencia que estudie el clima parte de la sabiduría popular, es decir, del agricultor de pueblo que mira hacia el cielo y dice, dentro de 3 días nieva o dentro de 3 días llueve, y sin embargo ustedes han evolucionado en todo eso. Yo no sé hasta qué punto tienen ellos más sabiduría que los propios científicos, ¿no? Mira, a principios de siglo y hasta los años 40, antes de que viniesen los modelos, prácticamente muchas predicciones eran de tipo climatológico, para acertar prácticamente. Pero desde que ya tenemos los modelos, desde que cada vez hay más información, más vigilancia desde el exterior con los satélites, los radares, te digo que los modelos a 3 días aciertan, pero bueno, que nos quedamos sin trabajo, vamos. Menos mal que ya nos estáis pidiendo qué va a hacer dentro de 10 días, qué va a hacer la próxima quincena y qué va a hacer el próximo año. Que si no, yo creo que si solamente nos quedásemos con los 3 primeros días, los modelos aciertan, sobre todo el modelo del centro europeo, que es el que estamos utilizando. Supongo que las herramientas habrán evolucionado en este tiempo, porque siempre, decía Roberto al principio, los meteorólogos siempre están muy expuestos, porque estamos pendientes de su predicción, y si no aciertan, bueno, puede traerles malas pasadas. Mira, ahora mismo el rigor es prácticamente del 99,9% en la predicción, ¿no? Es la vigilancia, sobre todo. Estábamos hablando antes de los antiguos, los que estaban en televisión y que tenían pocos medios, Mariano Medina, Fernando Medina. Me estoy acordando ahora, creo que se llamaba Eugenio Rubio, otra persona que también hacía ahí las predicciones. Este señor, bueno, la oficina en aquella época meteorológica y de predicción creo que estaba en Barajas, no creo que ni estaba en la ciudad universitaria donde estamos ahora, y tenía mucha relación con los pilotos de Iberia. Y este señor, hablando con el piloto de Iberia, dice, he venido de Nueva York, he tardado casi 1 hora menos. Eugenio entonces dijo, pues eso es que tiene el chorro... Viene viento a favor. Claro, oeste. Viene, sí. Entonces es que, claro, él sabe la circulación atmosférica, los chorros, el frente, dice, vale, ha tardado menos, esto significa esto, no había satélites todavía, no teníamos esa monitorización tal, y dice, es que el frente va a venir, mañana llueve.
Claro, ¿qué pasó? Que en ese intervalo el chorro que venía así se onduló y el frente se quedó frenado a las puertas. Al día siguiente no llovía, se había jugado el bigote y Eugenio Rubio apareció en televisión sin bigote. Así se hacen las cosas, serias. Si se Bueno, compromete uno, pues se hace. que los que tenemos algo de edad ya recordamos, en fin, que Mariano Medina era la persona en la que todo el mundo, o de la que se acordaba todo el mundo cuando salga usted al campo el fin de semana, que no va a llover y caía una tromba de agua impresionante, ¿no? Pero de ahí... Y perdona, fíjate cómo ha cambiado eso ahora, de aquella época, que yo me acuerdo, esto es un comentario de una vecina, no sé si esto se verá en Valladolid, pero si me ve, se reirá, que cuando estábamos recién llegados a la parcela donde yo estoy viviendo y no me conocía, me lo comentó años más tarde, me dijo, este chico, ¿qué problemas de huesos tiene? Porque mira que acierta. El dolor de las articulaciones. Sí, dije antes que me interesaba hablar del tema de la despoblación y el clima. Yo no sé, a ver, tiene mucho que ver, porque en fin, no hay más que ver que cuando la gente se hace mayor y cuando ve que en fin, no puede moverse con la misma facilidad que cuando tenía 50 años, pues las personas mayores sobre todo pues son las que más, primero miedo y más imposibilidad tienen de moverse con grandes nevadas o con problemas de estos, y hablo de cuestiones de salud. Supongo que los meteorólogos deberían ser muy importantes a la hora de establecer políticas contra la despoblación, sobre todo para evitar eso, ¿no? Para garantizar que las personas mayores tengan los servicios necesarios, sobre todo de salud, en los núcleos rurales en los que realmente pues, el tiempo influye mucho en la vida, ¿no? Mira, nuestras predicciones y nuestros avisos muchas veces sirven a Protección Civil para tomar esas medidas. Por lo menos yo no sé cómo está ahora, antes cuando tenía más razón con relación con Protección Civil, cuando dábamos avisos de este tipo, en este caso de nieves, de nevadas, siempre estaban mirando dónde podía haber personas mayores o personas enfermas que necesitasen, o sea, tenerlos localizados. E incluso, te estoy hablando de los años 90, que tenía más relación, incluso decían que les salía mucho más barato que en vez de tenerles que enviar allí una ambulancia o algo en caso de urgencia, llevarles directamente al hospital de la ciudad, de la capital más cercana, donde hubiese un centro de salud o algo, para tenerles allí, que en lugar de tenerles luego que ir a buscar al pueblo en caso de que estuviesen incomunicados. Entonces, en ese aspecto, siempre damos la mejor información a todo. Nosotros nos encargamos de dar la Protección Civil luego lo transmite a todos. Sanidad, educación, por el tema de los niños y el transporte escolar, toda esa información se da en ese sentido. Y sin embargo, los políticos nunca les preguntan, ¿no? Yo es que yo de política... No hablaba de política, hablaba de servicios, sí, de servicios esenciales, ¿no? Vamos a terminar ya esta primera parte. Hemos llegado ya al ecuador del filandón. Yo sí, antes de despedir, quería, a modo de conclusión de lo que hemos ido hablando, por intentar aclarar, hemos hablado de que hay un cambio climático que, llamémoslo así, por generalizar, calentamiento global, etcétera, pero por otro lado es verdad que hay fenómenos que a veces asociamos con el cambio climático que son normales, que han ocurrido siempre y seguirán ocurriendo. ¿Cómo distinguimos para no confundir? Porque hay mucha gente que a lo mejor dice, eso del cambio climático es mentira, porque mira, esto que ha pasado ya pasaba antes. Para no confundir, a modo, como digo, de conclusión, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo identificamos el cambio climático? ¿Cómo lo explicamos? Para concienciarnos de que hay que cambiar. El calentamiento global, por ejemplo, sí que hay una relación que se está viendo, que es el aumento de, por ejemplo, de olas de calor, o que sean más frecuentes, sobre todo en la frecuencia de los fenómenos, las olas de calor, en eso se está viendo. Que algún tipo tormentoso, al haber más contenido, que sea unos chubascos más intensos, el aumento de esas situaciones, más que en la intensidad, el aumento de la frecuencia de que aparezcan esas situaciones es mucho más, o sea, está más relacionado. La disminución de las olas de frío, curiosamente hemos pasado una, pero eso, aunque aquí seguiremos teniendo esos días de frío, cuando estén las noches estas tan largas y de invierno, seguiremos teniendo esas temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, las heladas. Temperaturas, curiosamente, todavía en Castilla y León no noto como en el sur de España, noches que llaman tropicales, han aumentado las noches tropicales, son aquellas que la mínima son por encima de 20 grados centígrados. Aquí no he notado eso todavía en Castilla y León, eso se nota, ese enfriamiento, que incluso hay noches frescas en agosto y en julio,
pero en cambio sí que hay, creo que alguno de tus compañeros lo ha comentado, ese número de días seguidos con temperaturas máximas de 30 grados, por encima de 30 grados. Eso sí que se está notando en Castilla y León, y eso está asociado a ese calentamiento. Nos quedamos con esos detalles. De todas formas, tenemos todavía la segunda parte del filandón para seguir charlando con Juan Pablo Álvarez, con el delegado de la EMET en Castilla y León. Será después de una breve pausa. Hasta ahora. Continuamos en el filandón, en la 8 León y en la 8 Bierzo, charlando con Juan Pablo Álvarez, con el delegado en Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hablando del tiempo, una conversación tan habitual, pero en la que estamos profundizando y aprendiendo un poquito más para saber interpretar lo que tenemos alrededor, para entenderlo un poquito mejor, y en esa línea seguimos en esta segunda parte del programa. Marisa. Hablábamos de la incidencia del tiempo y la política. Es verdad que, como había apuntado en la primera parte, siempre se da la información a todo aquel que se lo pide. Comentaba Joaquín que no sé hasta qué punto los políticos se la demandan con asiduidad para ir tomando decisiones. Lo que sí que es cierto es que al final la responsabilidad parece que recae siempre en su parcela, porque se habló, por ejemplo, en el caso de Filomena y la nevada de Madrid, que bueno, que a pesar de la previsión, esa previsión no se ajustó demasiado a la envergadura de la nevada. Al final es verdad que los palos siempre van a los mismos y no a los que toman las decisiones. Pero en este caso habláis de los políticos. Nuestra relación a mi nivel es con los, como comenté antes, con los técnicos, digamos, por así, o sea, el 112, la UME, Protección Civil de Gobierno. Ellos son los encargados de transmitir esa información hacia arriba. Yo supongo que a nivel de ya presidencia de AMET, a lo mejor habrá más contacto, como dices tú, con los políticos, pero a mi nivel son generalmente con los técnicos. ¿Y no se siente frustrado de que esa información no llegue demasiado para que después vea en las calles de cualquier lugar pues esos atascos de coche, abandonos, roturas de muchísimos traumas que han sucedido en esas zonas porque la gente o no ha creído o no ha llegado el mensaje real? Esa información está en la página web. O sea, es que si no, llegar tiene que llegar. El que no la ve está en la página web. O sea, 8 horas, creo que fue, no, 18 horas antes, que yo dije, madre mía, era la primera vez en esa zona, que aquí se puso un aviso rojo de nevadas el año de 2018 por el tema de la cordillera cantábrica, en León. Y era la primera vez que yo veía un aviso rojo por nevadas en la península. La segunda vez y la primera vez en Castilla-La Mancha y Madrid se ve en esta ocasión. Y se pone, y se ve bien en la página web, 18 horas antes. Eso lo ve todo el mundo. Pues sí que se tiene que sentir frustrado cuando ve ese lío. Yo solamente te puedo decir que a mi medida, yo tomo las medidas más adecuadas para mí y para mi familia. Cada uno es responsable de eso, luego de tomarlo. No sé qué capacidad tienen luego los demás para poder actuar. Y con Gaitán, con esta lluvia, con estos vientos, ¿qué parte de Castilla y León puede estar hoy preocupado de las consecuencias de este temporal? Mira, con este es de vientos, sobre todo, y lo ha puesto, porque es el más afectado por vientos, el Instituto Meteorológico Portugués. No sé si se dice instituto o bueno. Nosotros nos va a dar un poco de temporal de costa y de viento en Galicia, y en el norte creo que también hay por Asturias. Nosotros avisos amarillos. En cuanto a viento, pues es una cosa, bueno, sí, intensa, y que hay que tener cuidado, sobre todo por la situación pasada. Puede haber árboles que estén afectados. La precipitación, la más peligrosa, era en estas primeras horas de la madrugada, porque al encontrarse con la capa fría, en superficie había dos cosas, que era la nieve, pero luego subiría la cota, ya está subiendo, tiene que ya de nevar, ya estará por encima de los 1300, 1400, y otra cosa que es la niebla engelante, lluvia engelante, que puede crear situaciones de pavimento deslizante. Eso ya también ha pasado. Entonces ahora queda el tema del deshielo. Prácticamente aquí en la provincia de León no tenéis problemas, porque la nieve que hay es la que ya está desde mucho antes de... Aquí no ha nevado prácticamente. La nevada esta de
de Filomena se ha quedado en Valencia de Don Juan, prácticamente. Poco ha llegado a esta zona. Y la que está ya es anterior y está bien aposentada y bien helada. Con lo cual es muy difícil que estas lluvias que vienen ahora deshiele todo. Pero si deshiela está en las montañas y está recogida por los embalses. Quizás en Castilla y León lo más importante son esas grandes nevadas que ha ocurrido por el sur, pero de esto sabe más la Confederación que yo, que está por debajo de la zona que coge los embalses y que pueda ir directamente a los ríos. Sé que hace poco, hace 3 semanas o un mes, el Eresma tuvo problemas, que estuvo nivel alto, pues entonces, pues si ya están los suelos un poco de esa época saturados y los ríos un poco altos, pues si ahora encima le va agua y le va la nieve, va todo de golpe en un instante. Entonces, para mí yo vería eso, pero yo creo que aquí en León tranquilidad. Lo mejor es que se recoja mucha agua en los barrios de Luna para que luego pueda regar la zona de el Órbigo y toda la zona de Astorga para tener luego alubias. Sí, yo creo que a estas alturas de la vida todos estamos concienciados de que hay que defender el planeta, que hay que dar un mensaje de contribución individual a la defensa del planeta. ¿Qué le parece? Porque claro, siempre hay ecologismo de cartón piedra que exagera por todo y luego el ecologismo serio que avisa y que yo creo que hay que hacerle caso. ¿Pero qué le parece la generación de energía a través de nuevas cuestiones como la biomasa o como la quema de neumáticos, que siempre genera cierta polémica? ¿Quema de neumáticos? Sí. O sea, para una quema... Para la generación de energía. Mira, yo para la generación de energía prefiero más el tema de los aerogeneradores, siempre que no me los pongan cerca del radar, que me impedirían vigilar, porque molestan mucho los aerogeneradores. Y estas placas solares de nuevas, que se ha aumentado muy bien la tecnología, que te concentran el calor y que te crean como una pequeña central térmica, en vez de con carbón, con energía solar. A mí me parece eso mucho mejor que lo que, a mi entender, a mi entender. ¿La biomasa? Pues no lo he estudiado yo mucho eso, no sé mucho del tema. He estado más con lo otro. En todo caso, la preocupación de la sociedad respecto al tiempo es una evidencia y, sobre todo, lo incontrolable de los efectos adversos meteorológicos, es decir, los fenómenos naturales parece que son incontrolables y es el temor de la sociedad. Hemos visto en el cine muchas catástrofes naturales, el tsunami, las tormentas tropicales, los ciclones, en fin. La sociedad a medio plazo, largo plazo, es decir, nuestras generaciones venideras van a tener que tener preocupación por cómo irá la deriva del tiempo, del clima. Es que en esto del clima y con lo que está sucediendo, te voy a decir un comentario de Ernesto, que te decía yo que sabe mucho de cuestiones de cambio climático. Dice que es la primera vez que está ocurriendo que una generación está viendo un cambio climático, cuando antes era mucho más lento todo el proceso. Ocurría durante varias generaciones, es decir, las generaciones venideras no lo van a ver, lo vamos a ver nosotros. Y entonces pues vamos a estar luchando con estos mismos fenómenos de ahora, quizás, pues lo que te comenté antes, tormentas quizás con chubascos más intensos. Un problema, quizás una de las cosas que dicen es que llover posiblemente llueva lo mismo, pero más concentrado, que eso no es muy bueno. No es lo mismo que te llueva 400 litros, que es lo que llueve de media, por lo menos en la meseta, durante todo el año, que te lo llueva de 3 veces, por ejemplo. Eso es peor. Cosas como esas son las que tenemos que, a lo mejor, enfrentarnos en el futuro. Y a lo mejor, saliéndonos de su campo, pero bueno, jugando a las hipótesis, muchas veces hablando, por ejemplo, con gente del campo, con los agricultores, con organizaciones agrarias que hablan, no sabemos a qué atenernos. ¿Usted cree, ya digo, desde su punto de vista y sabiendo que no tiene por qué ser experto en esa materia, pero que a lo mejor esa evolución tiene que llevarnos a adaptarnos, pues por ejemplo, cambiando nuestra forma de los cultivos, entendiendo cómo va a funcionar el clima y qué puede ser mejor en cada momento, en cada zona? Todo eso supongo que tiene que ir evolucionando, ¿no? Tenemos que también tener una mente, por así decirlo, abierta para ir adaptándonos, igual que en las formas de energía, pues por ejemplo en el trabajo del campo, por ir a lo más fácil. Por ejemplo, habrá cosas de regadío que cada vez habrá menos agua para ello. Yo qué sé, estoy pensando en el maíz o cosas de esas que se dan en otros sitios mucho mejor sin regar. Cosas como ahora que veo que están adaptando algunos campos en el que riega menos, poniendo tipo leñoso, pistachos, almendros, por ejemplo. Yo creo que en eso los agricultores ya lo saben, en ese aspecto, y lo que tienen que ir poniendo. También es cierto que están saliendo nuevas variedades, por ejemplo, de secano, de trigo,
y tal, que son resistentes, pues... Pero seguro que esto, los del campo saben, en esto saben mucho más que yo. Yo es de oídas y de gente del campo que a veces me entretengo. Lo que dicen a veces es que no saben a qué atenerse, como los Sí. cambios a veces son bruscos y Ya. dicen, claro, no tenemos la previsión suficiente para lo que supone cambiar un cultivo. Quizás llover, Pero ya claro, digo, eso es va lloviendo, complejo. va a llover de esa forma. Incluso también hablan de que posiblemente, siempre, esto me recuerda un poco a la Biblia, de lo de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, ¿no? Pero quizás ahora las 7 vacas flacas posiblemente con el tiempo se conviertan en 12 vacas flacas y 5 vacas gordas. O sea, que se van espaciando los tiempos que llueve menos y los espacios que luego compensaba esa falta cada vez van a ser... Nos quejamos de que no llueve o de que llueve menos y sin embargo los expertos dicen que en el año 2100 el mar habrá crecido entre 40 y 63 centímetros y la Tierra tendrá 1,5 grados más Sí. que ahora, en el entorno del año 2100. Todo esto no genera cierta incertidumbre, es decir, me imagino que el hecho de que crezca el mar depende del deshielo de los polos, pero en fin, no sé. Sí, depende, por un lado, del deshielo de los polos, que es importante, pero también por otro lado es un líquido, y como todo líquido con la temperatura se dilata. Entonces una parte también del aumento es por la dilatación por la temperatura. Entonces es lo que va a ocurrir. Y lo otro que te comenta, y eso vamos, habrá islas por ahí que quedarán totalmente debajo del agua. Pero el otro tema también es importante, el que te comentaba del CO2, que se están volviendo los océanos mucho más ácidos y eso es muy perjudicial también para la pesca. Yo quería cambiar un poco el registro a lo académico. No sé si hay cantera de meteorólogos ahora mismo, si es una profesión que apasione a los jóvenes. No sé si ahora, es verdad, se han convertido en influencers los meteorólogos de televisión, conocemos prácticamente a todos, de cada una de las cadenas. ¿Es una profesión que atrape a la gente joven ahora mismo? Yo creo que sí, hay mucho aficionado por ahí. Lo que pasa que para entrar en esto pues tienen que hacer unas oposiciones un poco duras. Tenemos, bueno, las de... Y animo a la gente, porque vamos, es ahora una oferta de empleo público que está muy bien. Las tenemos de observador de meteorología, que se necesita solamente tener el bachillerato, y luego las de diplomado y de meteorólogo, que ya se necesita tener una carrera... bueno, lo que dice el BOE es cualquier carrera, ser licenciado. O sea, que no hay una carrera específica. No hay una carrera específica que te lleve pero a ser meteorólogo. La de físicas ayuda mucho. Físicas, la de claro. físicas ayuda mucho. Cualquier carrera de ciencias ayuda mucho para sacar las oposiciones. Sí, en 192 países firmaron el protocolo de Kioto en el año 97. En el 2015, más o menos los mismos, firmaron los acuerdos de París, de los que luego se salió Estados Unidos por decisión del excéntrico Donald Trump. Yo no sé cuántos cumplen esos protocolos o esos acuerdos de París de todos estos que lo han firmado. Intuyo que ninguno. Pues no lo sé. Si quieres que te diga la verdad, como ese tema no lo llevo expresamente, no lo sé. Mi impresión es que pocos lo deben de cumplir en ese aspecto. Y luego están unos temas muy complejos, que son las compras de cuotas a otros países para poder contaminar más del CO2, que ahí ya me pierdo. Pero ahí no deja de ser una barbaridad, ¿no? Es decir, sí. O sea, en realidad te compro permiso para contaminar mucho más. Sí, y los países, pero es que lo peor de todo es que los países que generalmente, o sea, los que tienen que tomar más medidas, los más contaminantes, India, China, Estados Unidos y Europa, pues siguen en ese proceso, o sea que todavía no estamos en... Lo que pasa, bueno, ahora Europa sí que ha firmado, la Comunidad Europea ha firmado, creo, recientemente un plan del clima, un tratado del clima, para cumplir y poner unas restricciones muy duras de cumplir de aquí hasta el 2050, más duras que las del protocolo ese de París, y de París, firmado en París, mucho más duras y bueno, yo creo que ahora vamos, por lo menos en la Comunidad Europea, por el buen camino. Y ahora que habla de dureza, ¿cree usted que deberían endurecerse la legislación para evitar atentados ecológicos, tipo incendios, etcétera? Lo de los incendios, yo qué sé, es una cosa que se hace todo lo posible, pero siempre se escapa. Incluso hablando con gente de medios naturales, dicen que en cada sitio tienen localizado quién es,
Es más, nos decían que la culpa de los incendios la teníamos meteorología. Y yo digo, ¿pero qué me dices? Dice, sí, porque como hacéis unas predicciones tan buenas últimamente, dice, saben que cuando decís que viene un frente y va a llover, lo decía por zonas de aquí, de León, Sanabria, por ahí, pues entonces hacen el incendio porque para quemar, pues yo qué sé, lo que sea, no sé si los rastrojos o arbustos o lo que sea, porque sabe que luego va a llover y les va a ayudar a apagar el fuego. O sea que fíjate. Tenemos que terminar ya. Yo quería plantear una última cuestión para cerrar, muy brevemente, porque nos quedamos ya sin tiempo. Hace 1 o 2 años, por desgracia el año pasado no hubo lugar, se hablaba de que la EMET podía cobrar por sus previsiones para la Semana Santa a las cofradías que lo pidieran. Luego quedó todo más aclarado. Aquello fue una cosa, no sé, el documento más... Yo voy a decir lo que más me afecta. La cuestión era, nosotros dábamos el servicio a lo que era la... ¿Cómo se llama? La Junta. La Junta de... La Junta Mayor de para Semana que nos Santa. llamase solamente una persona. Es que ocurría que nos llamaba el cofrade, o sea, de una misma cofradía que salía, nos podían llamar al teléfono hasta 5 cofrades. Bueno, exagero, 10 cofrades. Pero si la situación está compleja y teniendo un predictor, no podía atender y colapsaba el teléfono. Entonces la cuestión es que se hacía acuerdos con la Junta de Cofradía. Nosotros dábamos la predicción a la Junta de Cofradía y ella se encargaba pues, de transmitirla a cada cofradía cuando salía. Entonces, de esa forma, para evitar esas llamadas que podían colapsar y dar esa información importante. Tú eres el cofrade de una cofradía, o eres una cofradía en particular que ya recibe la información tu Junta de Cofradía, vale, te la damos, pero paga. Era un poco el resumen la cuestión. Pero ten en cuenta todas las que son aquí en Castilla y León, luego nos llamaban Astorga, me acuerdo que muy bien, con la Junta de Astorga muy bien, Vitibudino, Villarino, la de Benavente, al final Estaban desbordados. Era desbordado. Por desgracia ya eso lo tendremos que tener en cuenta casi seguramente para 2022, pero bueno, llegamos al final de este Finlandón. Muchísimas gracias a Juan Pablo Álvarez por habernos explicado tantas cuestiones y también, muchas gracias. De nada. Y gracias también, perdón, justo al final del programa, muchas gracias también a Joaquín y a Marisa por habernos acompañado en este Finlandón. Gracias a todos los espectadores de la 8 León y la 8 Bierzo por haber estado con nosotros. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias.